Ahí está. Ok. Buenos días, chicos. Buenos días. Perdón que me haya tardado un poquito, pero han dado corriendo para terminar de calificar. Entonces, estaba revisando algunas cosas ahorita que tenía tiempo. Ya casi termino de evaluar, nada más me faltan prácticamente 2 trabajos, que sería el último examen que presentaron y pues el producto final. Ese lo reviso más rápido. Lo que me estaba tomando un poquito de tiempo no eran las partes teóricas, porque tenía que checar las tareas digamos, que pusieron ahí y demás. Ahora, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, pero dependiendo de cómo avancemos, probablemente les cancele la clase del viernes, porque como les dije, en realidad no nos faltaba ver muchos temas, y como en el caso de ustedes no, pues digamos, no tuve que cancelar clases de por medio porque no me afecta, digamos, en su horario, pues realmente vamos a avanzar más rápido que los otros grupos, cosa que no nos va a convenir tanto, porque digamos que se van a cargar más rápido de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, quiero llevar como un poquito más, vamos a llamarle el ritmo un poco más lento, pero para aparte de que ir obviamente de la mano con los demás grupos, digamos, no cargarlos tanto de trabajo tan rápido. De cualquier manera, los temas que vamos a ver en este parcial son chiquitos, no son como tan complejos. A diferencia del anterior, que estaba un poquito más difícil por la cuestión de lo de tantos conceptos y demás que teníamos que revisar. Ahora, nada más denme un segundo, porque si no mandaba esos luego se me olvida. Y déjenme les comparto mi pantalla. A ver, ahí está. Sí. Ok, nada más recuérdenme. Terminamos de ver la clase pasada hasta la democracia, ¿verdad? Terminamos de ver más o menos qué era. ¿Chicos? Sí, maestra. Ah, ok. Ya debe de verse mi pantalla, se supone. Entonces, vamos para acá. Ok. Entonces, con ustedes, si ya vimos eso, tenemos que ver esto el día de hoy. Ok, ahí está. Vale. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y vamos a comenzar haciendo ligeramente un repaso de lo que vimos la clase pasada para poder aterrizar, digamos, el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar propiamente cómo está formada la sociedad actual, pero desde un modelo relativamente clásico, vamos a ponerlo así. Ahorita voy a explicar el por qué. Si recuerdan la clase pasada, nosotros hicimos un repaso de primero, que era la sociedad, que era el estado de naturaleza. Otra vez lo repasamos un poquito para poder, digamos, llegar al tema. Vimos que eran las clases sociales, vimos cómo de alguna manera nosotros como seres humanos, qué repercute en nuestro comportamiento. Hablábamos que teníamos normas que nos, digamos, nos decían cómo comportarnos, pero que también repercutía mucho la clase social, porque la clase social nos indicaba un nivel económico, un nivel político y hasta cierto punto un nivel educativo, en cuanto a cómo nos, digamos, nos desenvolvíamos en sociedad. De tal manera que entonces eso iba a repercutir mucho en la forma en cómo nos comportamos. Y finalmente veíamos que esa, digamos, clase social a la que yo iba a estar catalogado, que iba a determinar mi comportamiento, iba a estar dada de alguna forma por el tipo de gobierno que yo tenía. Ese tipo de gobierno iba a estar establecido ya sea por la religión o la economía, y los tipos de gobierno iban a ser también ideologías que me iban a dar a mí como, pues como persona, cómo me voy a comportar, cómo me desenvuelvo, qué tipo de influencia tengo, digamos, en la política, qué tipo de bienes puedo acceder y a qué no. Y también en el nivel educativo, a qué nivel educativo yo puedo acceder con mayor facilidad y hasta cierto punto cuáles son mis limitantes. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver propiamente la estructura de la sociedad y también una crítica a la estructura de la sociedad. Para eso vamos a ver a 2 autores en específico. El primero va a ser Karl Marx y el segundo vamos a retomar un poquito sobre las ideas de Platón. Pero vamos por partes. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de Karl Marx. Y Karl Marx es un filósofo relativamente contemporáneo que nació en 1818 y falleció aproximadamente en 1883.
Él va a ser uno de los mayores críticos de la sociedad en cuanto a la forma en cómo está organizada, la forma en cómo se lleva el gobierno, la forma en cómo nosotros como personas nos comportamos en sociedad y asimismo las formas de anarquía que se dan en teoría cuando se quiere, digamos, ir en contra del gobierno. Ahora bien, es curioso porque las ideologías de este Marx curiosamente también repercuten mucho en la parte ética y es curioso porque realmente Marx no es digamos, no es un ético de manera formal. Es más un asunto, digamos, de política. Según desde la perspectiva de Adolfo Sánchez Vázquez, que si lo recuerdan lo veíamos el semestre pasado con esta parte de la estética, él va a de alguna manera a resumir toda la teoría de Marx en 4 puntos muy importantes que nos van a determinar entonces su crítica a la sociedad, la anarquía y el cómo nos comportamos, así como el conocimiento de la realidad. Entonces, de manera formal, los 4 puntos o aspectos donde se vamos a, digamos, hablar sobre la teoría de Marx van a ser la crítica de la sociedad existente, el proyecto alternativo de emancipación de dicha sociedad que se concibe como inadecuada para el hombre, el conocimiento de la realidad y la vocación práctica, es decir, acciones para transformar al mundo en función con el proyecto mencionado. Vamos a hablar de esos 4 puntos y los vamos a ir explicando poco a poco para que, digamos, no estemos tan perdidos y podemos entender qué onda con este hombre. Entonces, vamos a comenzar. El primer punto que si recuerdan, creo que se volvió a poner el nombre, sí, es la crítica a la sociedad existente. Nos dice lo siguiente. Voy a leer lo que dice y ahorita lo voy a explicar. El marxismo se construye en una práctica de la realidad existente, en concreto, el sistema económico capitalista. Dicha crítica se hace de ciertos valores deseables, tales como la igualdad, la libertad, la justicia y la dignidad. La crítica implicará hablar de bienes sociales, que encarnan valores morales, que dicho sistema limita o elimina. Ok, en este, digamos, asunto lo que va a pasar es lo siguiente. Se supone desde una manera muy formal, la sociedad debería de ser equivalente en cuanto a que las posibilidades y en general la forma de vida de las personas debería ser igualitaria, es decir, deberíamos de ganar sueldos similares, deberíamos vivir de una manera similar, etcétera. ¿Por qué? Porque técnicamente somos iguales en una sociedad. Resulta que el marxismo se da porque en realidad esta, digamos, regla no se cumple, porque los valores morales de las personas influyentes, pensando yo en una clase alta, son cuestionables. Y entonces esta moral cuestionable, esta ética cuestionable, va a limitar o eliminar esa posibilidad de ser igual a ellos. Y entonces lo que va a pasar es que ellos van a estar de alguna manera, ¿cómo decirlo?, en un mejor estado y el pueblo como que se va a tener que adaptar a lo que sobre de. Si se fijan en la imagen que tengo en pantalla, tengo el sistema bancario, al gobierno, pues comiendo un festín y pues el pueblo nada más viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que actualmente sucede debido justo a que no estamos hablando, digamos, nada más de este momento histórico. Desde el pasado se ha dado que se supone que el gobierno en una sociedad está de alguna manera prometiendo que vamos a ser una sociedad estable, una sociedad igualitaria, una sociedad de alguna manera económicamente pues bien, y eso no sucede porque las clases altas se quedan con todos los recursos y la clase media sobrevive porque pues como que se la campechanea. Y la clase baja sufre bastante porque pues como que se queda con las obras, suponiendo que bien le vaya. En Países Bajos, pensando por ejemplo en África, tenemos ¿cómo decirlo? Las repercusiones más fuertes en cuanto a la pobreza. Pero justamente esto se debe a la parte de los bienes sociales que se van a encarnar justo por la clase alta y, digamos, esos valores cuestionables. Ahora, si recuerdan esta imagen, yo se las expliqué en una clase anterior. Yo les decía que la forma de gobierno, según desde la perspectiva de Karl Marx, debería de funcionar como un edificio, en tanto a que
cada una de las clases sociales va a tener como su propia, digamos, trabajo en el Estado para poder mantener un equilibrio y asimismo llevar a un país, pues obviamente de manera estable. Yo les dije que la parte económica se da por la clase obrera, la clase media nos va a brindar una estabilidad en la parte, digamos, administrativa, y la clase alta se supone que tendría que buscar soluciones y aplicar esas soluciones para mantener un país estable. Esta metáfora yo se las había explicado, pero no les dije algo. Karl Marx decía que si nosotros como sociedad quisiéramos realmente generar una anarquía, tendríamos entonces que, digamos, destruir esta estructura desde el cimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, no pagues impuestos. Porque tú, al no pagar impuestos, tú vas a desequilibrar la parte económica del país y por tanto no va a tener de dónde sacar dinero para poder generar, ya sea, digamos, infraestructura y todas esas mejoras que en teoría necesitaría el país, pero asimismo, por ejemplo, que vemos en la actualidad con el lavado de dinero, la corrupción, las mordidas, etcétera, todo eso tampoco se podría dar porque no hay dinero de dónde sacan. Pero justo esta es una perspectiva que nos daba Karl Marx con respecto a cómo debería funcionar un gobierno. Y de una vez aclararemos otro asunto aquí. Esta forma, digamos, en cómo funciona la sociedad, no solamente aplica para una democracia, también aplica para todos los tipos de gobierno que vimos anteriormente. Ahora bien, vamos a ver el punto 2 de la teoría de Marx. Y dice lo siguiente. El marxismo propone un proyecto de emancipación social y de propuesta de una nueva alternativa social en la que desaparezcan los males sociales generados por el sistema capitalista, la sociedad comunista. En esa sociedad, los hombres estarán liberados de la opresión, la explotación y vivirán en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y tendrán dominio sobre sus condiciones de existencia. Se trata de un proyecto que es deseable por encarnar valores superiores a los del capitalismo y por responder a los intereses y necesidades de toda la sociedad y no solo de un sector de ella. ¿A qué se refiere este párrafo que acabo de leer? Bueno, el punto 2 nos habla acerca de que técnicamente hablando el marxismo lo que está proponiendo es un sistema de gobierno más equitativo, pero más equitativo encaminando a digamos, a que realmente funcione como debería. A que no nada más quede de que la clase alta se queda con todos los beneficios y la clase media y la clase baja como que se la campachenen como puedan. No, sino que realmente el pueblo tenga una voz, digamos, en el gobierno, que realmente se establezca una equidad con respecto a la forma en cómo nos gobernamos, en cómo vemos, digamos, al mundo, en cómo, digamos, se genera la economía, el trabajo, etc., etc. O sea, técnicamente hablando, estamos hablando de un lugar utópico. Les adelanto porque no vamos a ver esta clase justamente. Un lugar utópico de manera general es aquel lugar que se desea con todas nuestras fuerzas, pero no es posible. Básicamente el marxismo nos proponía un tipo de gobierno utópico en base a una sociedad como debería de funcionar. Pero, digo, una cosa es, digamos, lo que se propone y otra cosa muy diferente es lo que se logra, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, en la imagen de abajo, es un ejemplo de lo que yo les decía la clase pasada. Si nosotros desestabilizamos la balanza en cuanto a la forma de gobierno, nosotros podemos fácilmente, digamos, destruir el sistema de gobierno, porque somos algo así como una especie de pastel. Si nosotros le quitamos un piso, pues se viene abajo. Lo mismo va a pasar justamente en un sistema de gobierno. Y pues si se fijan, lamentablemente los tipos de gobierno en la actualidad que funcionan relativamente bien, y eso digo relativamente porque eso no es así, son aquellos que son de alguna manera opresores, donde las clases altas se encarnan con todos los bienes sociales, bienes políticos, bienes económicos y obviamente educativos, somete al pueblo y pues el pueblo se somete. Pero Marx dice que realmente esa parte no es culpa del gobierno, esta parte digamos de la sumisión. Perdón, no del gobierno, no es culpa del pueblo. Marx menciona que hay una razón muy específica por la cual el pueblo se somete, digamos, a la voluntad del gobierno. Hay una razón muy específica y tiene que ver justamente con la parte de la educación. Pero en un momento más les voy a hablar acerca de ello.
3 que nos habla pues la teoría de Marx va a ser a partir del conocimiento. Entonces, voy a leer lo que dice aquí y explico en un momento. Dice lo siguiente. El marxismo es conocimiento de la realidad de la sociedad capitalista y de las posibilidades de transformarla, de las condiciones necesarias para ello, así como de las fuerzas sociales y los medios adecuados para dicho fin. Sin embargo, el conocimiento no basta para transformar a la sociedad, pero sí garantiza que no sea un sueño condenado al fracaso, lo cual sería así si partiera de un desconocimiento de la realidad, del motor que mueve a la sociedad. ¿A qué se refiere esto que acabo de leer? Bueno, retomando un punto que les acabo de mencionar hace un momento acerca justamente del conocimiento, el marxismo dice lo siguiente. Yo como individuo, antes de pensar en una anarquía, de estabilizar, digamos, el gobierno, yo tengo que tener conocimiento. Yo no puedo agarrar y generar un golpe de estado simplemente porque a mí se me da la gana, sin conocer, digamos, mi posición. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi posición en esa sociedad? ¿Cómo funciona mi sociedad? Y finalmente, ¿qué puedo hacer en base a? Cuando yo tengo este conocimiento, entonces yo ya puedo hablar acerca de una anarquía, porque yo primero tengo una noción de qué está pasando y también cuáles son los fallos. Es decir, en este punto, cuando yo estoy conociendo mi gobierno, entonces yo ya puedo hacer, digamos, una decisión de qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Realmente vale la pena conservar ese tipo de gobierno o no? Y en base a qué me estoy, digamos, basando para decir eso. Ahora bien, como yo ya estoy dando una referencia más específica de por qué es que estoy, digamos, en contra del gobierno pensando en que lo esté, pues en este momento ahora sí yo ya puedo moverme y movilizarme y decir, a ver, voy a organizar un grupo y a ese grupo lo voy a capacitar porque les voy a dar la información necesaria para que sepan cómo está funcionando el gobierno. Vamos a verificar cómo funciona. Y ya que sabemos cómo funciona, ahora sí decir, ¿sabes qué? No me parece el tipo de gobierno porque, aunque tiene estos puntos relativamente buenos, todo lo demás no está funcionando como debería por la parte económica, por la parte de las castas sociales, por la parte, digamos, política, ya hablando propiamente de por los tipos de gobierno, o inclusive desde la parte ideológica. Pero yo ya tengo una idea de cómo funciona mi gobierno. Y como ya sé cómo funciona, ya le expliqué a los demás, empezamos nuestro grupo y demás, ahora sí podría comenzar a hacer, digamos, un golpe de estado o intentar cambiar, digamos, la ideología del estado. Pero, ojo aquí, una cosa es que tú tengas el conocimiento y otra cosa muy diferente que se te garantice que tú puedas lograr ese cambio. Porque hay muchas personas en la actualidad, o sea, y eso se ve inclusive propiamente en las marchas, que si bien no está mal la ideología que traen con respecto a su propio, digamos, perspectiva, sí está mal pensar que van a cambiar el mundo obligando a los demás a creer en lo que, digamos, pues uno piensa. Un ejemplo, pasa mucho, especialmente en las marchas feministas, que las chicas van y pues obviamente tienen como su perspectiva de por qué quieren, digamos, parar la violencia del país, la forma en cómo se piensa, digamos, hacia las mujeres, esta parte clasista y demás. Y no está mal. El problema radica en lo siguiente. Muchas chicas feministas, no voy a decir que todas, pero sí hay mucha chica que sucede bastante, que por ejemplo, si una chica de alguna manera fue educada por un asunto clasista, a lo mejor, no sé, que no use ropa escotada, por poner ahí un ejemplo, las chicas feministas tienden como a tomarla mucho en su contra. Y en este punto le empiezan a criticar y a decir de cosas y demás. Pero aquí hay un asunto que yo considero pues malo y desde el marxismo también está como de alguna manera un poquito extraña esta postura. Porque si bien efectivamente tu opinión está, digamos, basada en asuntos, digamos, lógicos, razonables, no significa que tú puedas imponer tu pensamiento en otra persona. Porque, de alguna manera, esa es tu perspectiva, pero tú no sabes la realidad de la persona que está a tu lado. Por lo tanto, tú no puedes asumir que va a ser la misma para ella. A lo mejor esa chica simplemente no es que sea sumisa, simple y llanamente le gusta vestirse así. Y no tiene nada de malo.
Pero ¿qué pasa? Como tú quieres imponer digamos, tus ideales en esa persona, entonces vamos a cometer algo que veíamos del punto anterior, que yo voy a someter a mis, digamos, a mis semejantes, simplemente porque yo tengo la razón, porque yo tengo el poder. Entonces, si se fijan, estaríamos cayendo en la misma retórica que estamos hablando justamente del gobierno, que es un gobierno opresor. A la larga no somos diferentes al gobierno si empezamos a hacer esto. Por eso es que también hay que tener en cuenta eso. Al momento en que yo voy a querer cambiar, digamos, la perspectiva de la sociedad, yo tengo que tener mucho cuidado en que no siempre las personas van a estar a favor o, digamos, de acuerdo con mis ideales. Tengo la tarea de poder, digamos, proponer mis ideas, puedo platicar con ellas, puedo hacer, digamos, una campaña, digamos, de concientización. Sí lo puedo hacer, pero lo que yo no puedo hacer es forzar a otra persona a pensar en lo que yo creo, porque en ese caso vuelvo a caer en esta parte del gobierno opresor, que es justamente lo que estamos en contra. Ese es el detalle con este punto. Ahora bien, el último punto del marxismo dice lo siguiente. El marxismo se caracteriza por la importancia que da la práctica, ya que para Marx no basta con la crítica existente, ni con la generación de un proyecto alternativo superior, ni con el conocimiento de la realidad para transformar, sino que requiere de la práctica política dirigida a, por un lado, emanciparse de la sociedad actual y, por otro lado, construir la nueva sociedad. ¿A qué se refiere este punto? En el punto anterior, cuando hablábamos acerca de la ideología de las personas, hablábamos acerca de que tú puedes tener ciertos ideales basados en tu propio conocimiento. Pero bajo esos ideales, entonces, teóricamente tú tienes que tener una propuesta, ¿saben? O sea, a ver, estoy en contra del gobierno, perfecto. Pues ahora tengo que tener muy en cuenta qué estoy proponiendo para entonces mejorar el gobierno, o si voy a derrocar un gobierno es porque yo ya tengo una idea de qué voy a hacer. ¿Por qué? En la historia ha sucedido mucho esto, que por ejemplo se dan los golpes de estado porque a lo mejor ya no me parece que el gobierno me oprima, que a lo mejor hay mucha esclavitud, algo no me parece del gobierno. ¿Qué pasa ahí? Se dan los golpes de estado, que a veces son necesarios, sí. Pero aquí viene lo siguiente y es lo que muchas personas critican al respecto. Y después del golpe de estado, ¿qué? Porque, o sea, no es como, por ejemplo, supongamos que fuéramos a dar un golpe de estado aquí a México, ¿no? Que digamos, ya estamos hartos del gobierno, vamos a derrocarlos y vamos a hacer, no sé, una teocracia, por poner ahorita algo. Perfecto. ¿Y cómo vamos a llevar esa teocracia? ¿Quién va a ser el líder? ¿Qué religión va a ser la dominante? ¿Cómo vamos a dirigir el gobierno? ¿Cómo vamos a, digamos, a catalogar los cargos eclesiásticos? Pensando a lo mejor que fuese un catolicismo. ¿El Vaticano va a tener aquí cierto poder o no? ¿En base a qué? O sea, ¿qué estamos proponiendo para poder, digamos, hacer esta, digamos, anarquía que queremos generar? Bueno, no anarquía, este golpe de Estado que queremos hacer para, según, mejorar el estado político en el que estamos. Pero ya que tenemos un proyecto de, digamos, general propuesto, no es solamente agarrar y decir, pues esta es mi idea y hasta ahí quedó. No. Si ya tienes una idea generada en base a tu conocimiento, en base a lo que ya investigaste, a lo que viste y demás, entonces ahora tu trabajo va a ser comenzar a concientizar a la gente acerca de tu punto de vista, darle la información, generar, digamos, campañas para justamente dar a conocer tu punto de vista, pero también vamos a hacer una práctica social en la cual poco a poco voy a intentar no solamente, digamos, platicar con las personas y ponerles, digamos, mi proyecto en la mesa, sino, pues ya que estoy diciendo que se puede vivir sin el gobierno actual, me voy a intentar hacer un lado del gobierno, ¿saben? Como que voy a vivir a mi propio, digamos, vamos a llamarlo estilo, bajo mis propias ideologías, y entonces yo no voy a estar del gobierno, sino que yo me voy a tener que aislar porque yo no necesito del gobierno. Ahora, para ejemplificar esto, voy a poner dos ejemplos en específico. El primer ejemplo va a ser acerca de una secta que se llamaba, si no mal recuerdo, la secta del pueblo.
No es cierto, la iglesia del pueblo, perdón. De hecho, hay un video al respecto, se los voy a compartir en Classroom. La iglesia del pueblo era una secta donde básicamente su líder era, no recuerdo el nombre del líder, pero pues básicamente se hacía llamar el Mesías. Este líder tenía ideas acerca de la religión un tanto, ¿cómo decirlo? Ególatras, donde básicamente él se generaba como el centro, digamos, de la religión. Para finalizar esta, digamos, ideología sobre esta secta en específico, estos individuos lo que hicieron, digamos, el líder junto con los seguidores, se aislaron del gobierno y ellos vivían bajo sus propios paradigmas con respecto a sus creencias, su ideología, su forma de ver la vida, etcétera, etcétera. Entonces, que la secta estaba muy mal vista y al final se tuvo que desmantelizar y pues de alguna manera tuvo un final bastante trágico, sí. Pero esta de alguna manera es un ejemplo de lo que debes hacer, se supone. Tú como individuo, si tú quieres, digamos, proponer un proyecto o más bien una perspectiva diferente a la del gobierno que te está planteando. Si tú no crees en el gobierno, pues crea tu propia perspectiva y vete a vivir aparte. No puedes entonces permanecer en un gobierno donde tú no crees. Ejemplo 2. Bajo esta misma perspectiva, lo vamos a ver de hecho con un autor que se llama Epicuro. Epicuro en su momento perteneció a una escuela que se llamó la Escuela de los Perros. La Escuela de los Perros es una escuela, no era Epicuro, era Hiparquía. La Escuela de los Perros fue una escuela filosófica de la antigua Grecia, donde no creían en el sistema de gobierno que había anteriormente planteado desde la perspectiva de Platón y algunos filósofos anteriores. Debido a ello, ellos se aislaron y, digamos, vivían en una comuna más dirigida a sus propios ideales con respecto a su ideología, a su perspectiva sobre comunidad y unidad. Pero como insisto, este proyecto de Marx lo que propone es eso. Si tú ya estás diciendo que puedes vivir mejor que el gobierno en el que estás viviendo en la actualidad, pues hazte a un lado. Y entonces pon el ejemplo y vive bajo tus propios estándares en base a tus ideales. Eso es lo que dice este punto 4. Ahora bien, si se dan cuenta entonces la perspectiva de Marx lo que nos va a generar es una crítica al tipo de gobierno, ya no solamente de la actualidad. Estamos hablando que él hace una crítica muy fuerte desde 1800. Y para que su crítica aún perdure, porque lamentablemente no ha cambiado esa perspectiva, eso nos dice entonces que la humanidad no ha cambiado en nada. Seguimos exactamente igual que siempre. Cosa triste porque entonces nos genera una ideología acerca de, pues, qué hemos estado haciendo en los últimos siglos. O sea, prácticamente nada. Pero bueno. Ahora bien, ya que conocemos un poco el plan o más bien la perspectiva de Marx con respecto a la sociedad, vamos a hablar acerca de la utopía a partir de la polis que planteaba Platón. Ahora, en primera instancia vamos a hablar acerca de justamente lo que es una polis para Platón. Y aquí una utopía desde la perspectiva de Platón. De ellos que se pueden. Ok, aquí nos dice lo siguiente. Plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Yo estoy seguro que en algún punto de su vida ustedes han escuchado la parte de la utopía. Y bueno, la palabra utopía de manera concisa se va a referir justamente a un lugar donde todo de alguna manera es perfecto. No hay desigualdad, no hay discriminación, todo el mundo vive feliz. No hay problemas. Esa es una utopía. Una ciudad utópica, una polis utópica, se refiere a una ciudad, a un país, etcétera, que es feliz completamente, no tiene ningún problema, no sufre de nada, y básicamente todos casi podría ser que hasta arcoíris si lo gustan ver así. Eso es a lo que nos referimos con una utopía. Esta va a ser una palabra interesante porque entonces desde los antiguos griegos van a intentar que justamente todas las sociedades de la actualidad sean utópicas, que todas sean felices, autosuficientes, que no sufran de nada y que todo sea perfecto. Ese es, digamos, el ideal que siempre se ha buscado desde justamente los griegos. ¿Qué pasa?
debido a justamente todo este asunto que hablaba Marx con respecto a los valores morales y éticos distorsionados, a la mala administración, etcétera, no se puede generar esa utopía, porque es imposible. Y aunque no hubiese, digamos, esta parte, digamos, tan corrupta en la sociedad, igual nunca se puede llegar a este estado utópico, debido a que, digamos, me pide que a mí como sociedad sea un ser perfecto. O sea, la sociedad es perfecta, pues yo como individuo tengo que ser perfecto. Cosa imposible porque somos seres humanos, entonces a la larga nos están pidiendo algo que no es posible. Ahora bien, desde la perspectiva de Platón, la sociedad debería, digamos, comportarse de esta manera. Esta pirámide que ven en pantalla, nada más perdón por la calidad de la imagen, nos los divide de la siguiente manera. Las bases de la sociedad deberían estar desde los artesanos y labradores, los guerreros deben estar en segunda base y en primera base los filósofos gobernantes. ¿A qué se refiere este modelo platónico? Para Platón decía que los artesanos y labradores eran como la base de la sociedad porque ellos van a generar la economía, ellos van a generar los productos, ellos van a generar todo lo que necesita una sociedad. Los guerreros por su cuenta van a ser aquellos que ven siendo como el equivalente de la policía en la actualidad, que van a generar la seguridad para el pueblo. Ellos se van a asegurar que todos estén a salvo. Y finalmente los gobernantes no podía ser cualquier persona. Tenían que ser un filósofo, unos filósofos, pero filósofos conscientes. Si recuerdan cuando yo les hablé acerca de Sócrates, Sócrates decía que el gobernante de una sociedad política debía de ser un individuo que supiera gobernar. Es decir, tiene cierto nivel educativo, tiene cierto conocimiento y además sabe lo que debe de hacer y sabe cómo hacerlo. Pues Platón va a retomar esta idea y va a decir que las únicas personas que van a poder gobernar de manera adecuada una sociedad van a ser los filósofos, porque los filósofos van a tener conocimiento suficiente para poder desempeñar este papel. Y otra cosa que decía Platón es que los gobernantes no podían ser muchos, va a ser una pequeña minoría, pero no porque, digamos, vaya a ser la persona más rica del pueblo, ni vaya a ser digamos, lo más importante y el resto no importa, no. Platón decía que en el caso de los gobernantes debían de ser pocos porque entre más personas sean, va a ser más complicado poder, digamos, controlar una cantidad grande de gente. Entonces, cuando yo iba en la carrera, le vimos un libro que se llamaba justamente Ciudades Utópicas. Y en ese libro planteaba justamente un apartado donde nos hacía el siguiente hincapié. Cuando yo quiero una ciudad utópica, tengo que tener en cuenta que para lograr esa ciudad utópica, esa ciudad perfecta, debo de tener en cuenta que esa ciudad debe de tener una cantidad mínima de personas. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sería más fácil gobernar? ¿Una ciudad de 15 personas o una ciudad de 150 personas? La respuesta por obviedad sería la de 15 personas, pero no va solamente por la cantidad de personas, sino por la siguiente explicación. Es más fácil escuchar a 15 personas la perspectiva, qué es lo que piensan esas personas, y poder satisfacer sus necesidades de 15 personas que de 150, porque no se van a dar la vida para poder escuchar a todas esas personas. Ahora, imaginen las sociedades actuales pensando en la Ciudad de México o pensando en todas las ciudades más pobladas del mundo, donde la cantidad de personas es inimaginable. ¿Cómo escuchas a tantas personas? Y la respuesta es que es imposible. Por lo tanto, según Platón decía que una polis debía de ser una polis pequeña, de no muchas personas de por medio, y por tanto no requiere que sean tantos gobernantes, solamente requiere por mucho unas 5 personas que se van a encargar de escuchar al pueblo, sus necesidades y en base a ello poder buscar soluciones y pues tener una polis aceptable. De tal momento que en algún punto podrían llegar a esta utopía que se está buscando desde Sócrates. Pero, ¿qué pasa? Las sociedades no solamente son de 15 personas, digamos como tal, sino que son de 100, de 200, de 300, de cientos, de miles, etcétera, etcétera. Entonces, al final, estas sociedades utópicas nos vamos alejando cada vez más de este ideal utópico porque no tenemos un control real de la sociedad.
Y al final no tenemos forma de ayudar a la sociedad porque no hay forma de escucharla. Es por ejemplo en el gobierno actual de López Obrador. No está mal querer escuchar al pueblo, pero es imposible poder escuchar a todas las personas del país porque son demasiadas. Entonces, en este punto, el querer ir, por ejemplo, de pueblo en pueblo, querer escuchar todas las perspectivas de cada persona, no es que esté mal, es que físicamente hablando es imposible escuchar a tantas personas y poder acceder a todas, digamos, las necesidades. No porque no se quiera, simplemente porque físicamente hablando es imposible. Y entonces la sociedad utópica que nos maneja López Obrador desde su campaña electoral va a ser muy compleja e inclusive va a ser un ideal que no se va a poder llegar tan fácilmente a él. Pero por la misma perspectiva de que no va a ser posible. Físicamente hablando, racionalmente hablando, no va a ser posible por la cantidad de personas que formamos esta sociedad mexicana. Ese es el problema que tenemos actualmente. Y bueno, como ya les dije, el sistema de gobierno la política de Platón se va a plantear justamente como una sociedad armónica donde se va a buscar que todas las necesidades básicas de todos los individuos sean satisfechas. Se va a buscar que cada, digamos, individuo tenga una tarea muy específica como tal para su estado. ¿A qué me refiero? El gobernante va a gobernar, pero porque va a buscar todas las, digamos, necesidades de sus súbditos y entonces va a buscar soluciones. Los productores, que ya les había dicho que van a ser los artesanos y productores, van a ser aquellos que van a generar todo lo necesario para sobrevivir. Alimento, vestido, calzado, etc, etc. Y obviamente los guardianes que les decía que van a defender al pueblo, se van a encargar de mantener el estado en paz. Ahora bien, todo este asunto suena muy padre, ¿no? Porque es la utopía que nos va a manejar Platón. Pero, retomando un poco la lectura que les decía justamente de sociedades utópicas, aquí vamos a manejar algo más. Normalmente, como seres, digamos, humanos, vamos a tener cierta perspectiva para poder generar justamente, pues, este ideal utópico, donde va a aparecer de la siguiente manera, y pongan atención para que no se me vayan a perder. Se supone que el ser humano, como ser social, tiene cierto papel en la sociedad, pero para ello, cada persona tiene que ser consciente de cuál es su papel en la sociedad. Entonces, este triángulo que tengo en pantalla, que es un pequeño diagrama que les hice en base a unos apuntes, va a tratar un poquito de explicar esta parte. Y es lo siguiente. Para nosotros como seres humanos, como pertenecemos a una sociedad, tenemos que tener en cuenta algo. Yo como ser humano vivo en un mundo, hasta ahí estamos de acuerdo. Ese mundo es el planeta Tierra. Pero a pesar de que yo soy una persona que vivo en el planeta Tierra, yo no, digamos, vivo en todas partes del mundo, solamente vivo en un solo lado. Ese solo lado es mi sociedad. Pensemos en yo, persona, mujer, que soy mexicana. Ok, perfecto. Vivo en una sociedad mexicana. Ese es el segundo nivel. Ahora, pero a pesar de que soy mexicana, no vivo en todo México, vivo solamente en una sola parte, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esa sola parte es mi casa. En mi casa ubicada en la Ciudad de México. Órale. Pero yo como ser humano requiero cosas específicas para poder sobrevivir, ¿estamos de acuerdo, no? Pensando en el vestido, en el calzado, en comida, etcétera. Ok, aquí nada más le puse vestido, pero básicamente son las necesidades básicas. Entonces, ya tengo el vestido, ya puedo sobrevivir. Pero ¿qué creen? No es suficiente. Necesito mantenerme estable y mantenerme con vida y demás. Entonces, para ello debo mantener mi cuerpo. Para mantener mi cuerpo necesito obviamente mis necesidades básicas como el alimento, el agua y demás, pero también necesito poder mantenerme, digamos, lo mejor posible en base a que tengo que estar seguro, a que nadie me esté, digamos, molestando, etcétera. Para ello formo parte de una comunidad, ¿ok? Mi cuerpo ya está estable, ya tengo un vestido, ya tengo una casa, formo parte de una sociedad y estoy en el mundo. Pero necesito también una estabilidad emocional y racional. Entonces necesito comportarme de cierta manera para no tener problemas.
pero también para no volverme loco. Y si recuerdan, yo les dije al inicio de esta lección que el ser humano, digamos, de manera general, es un ser social. Entonces, yo tengo que mantener una estabilidad, digamos, mental con respecto a la forma en cómo me relaciono con otras personas, en la forma en cómo, digamos, veo al mundo, etcétera. Entonces, como yo tengo que mantener esta relación, ahora yo tengo que vivir en comunidad y esa comunidad me va a permitir mantenerme estable psicológicamente hablando. Entonces, de manera normal y de manera decir que vivo en una utopía como ser humano, tengo que decir, mi espíritu está estable porque yo vivo en sociedad. Puedo convivir con otras personas. Mi cuerpo se mantiene estable porque tengo las necesidades básicas que son el alimento y el agua. Mi cuerpo también va a estar estable porque ya tengo un vestido. Tengo bienes privados que me permiten estar lo más estable posible. Tengo un lugar donde dormir. Y ese lugar pertenece a una sociedad que me permite de alguna manera una estabilidad social. Y finalmente pertenezco al mundo. Cuando yo como individuo cumplo con todas esas características, yo puedo decir que pertenezco a una ciudad utópica. Vivo en una utopía. Porque entonces yo estoy manejando que todas mis necesidades básicas están siendo, digamos, satisfechas. Y si recuerdan, toda esta parte justamente es en búsqueda del estado de naturaleza del que hablábamos con Rousseau. Entonces, si se fijan, básicamente para yo llegar a este equilibrio de una utopía, yo tengo entonces que formar parte de esa sociedad que nos hablaba Platón, pero esa sociedad tiene que ser pequeñita. Cosa que va a ser complicada entonces, porque para poder llegar a esto, voy a tener entonces que ver que yo no puedo vivir en una sociedad demasiado grande, tengo que buscar sociedades pequeñas, pero que me garanticen una estabilidad total, que es justamente lo que vamos a buscar con un ideal en base a lo que tenemos en pantalla. Y entonces, de manera oficial, tenemos que el estado de naturaleza que está basado justamente en ese modelo utópico va a ser igual a una supervivencia en una sociedad. Y esa sociedad tiene que ser una sociedad utópica en base al modelo platónico. O esa es la perspectiva que tenemos hasta este momento. Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicos, con respecto a lo que hemos visto? No, profesora. No, maestra. Ok. Bueno, eso es lo que tenemos que ver justamente el día de hoy. Si se fijan, no estaba tan largo el tema, más bien lo que tenían que es un poquito engorroso, porque son como varias cosas muy específicas. Pero, denme un segundo. Tengo aquí.